¿Cómo están? El día de hoy pues vamos a realizar la clase sobre articulaciones. De antemano les digo pues que este material ustedes lo van a recibir en la plataforma y, y pues para que ustedes lo estudien igual de las articulaciones de todo el cuerpo. Este material lo hice yo tomado de varios libros. Entonces, la bibliografía es un poco compleja porque si ustedes lo leen en su libro de texto, pues es bastante lo que hay que leer. Entonces lo vamos a hacer eh, de esta manera. Esta es la presentación y la vamos a ver. Entonces, pues las articulaciones no es nada más que la unión de los huesos que vimos del esqueleto. Nosotros evaluamos que el esqueleto tenía los 200 y pico de huesos, que tenía huesos largos, huesos cortos, huesos planos, irregulares, sesamoideos, y cuando se unen esos huesos crean una articulación que es para darle movimiento al cuerpo. Si nosotros no nos moviéramos seríamos como estatuas, caminaríamos como robots sin articulaciones. Entonces las articulaciones nos sirven para esto. La artrología o sindesmología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. Artrología o sindesmología es la parte de la anatomía que estudia las articulaciones. Y como les decía, si no fuera por las articulaciones, entonces seríamos como unas estatuas. Y cada articulación, dependiendo de su tipo, va a dar un movimiento. Ya puede ser que sea muy amplio o que sea muy corto. Entonces cada articulación tiene un tipo de movimiento. La articulación es el conjunto de elementos mediante los cuales los huesos se unen entre sí. Para unirse llevan cartílagos, llevan ligamentos, llevan tendones. Por eso dicen el concepto que es un conjunto de formaciones duras y blandas. Y tienen o son las regiones donde tienen lugar los diferentes movimientos y que hacen al esqueleto móvil. Entonces hay varios tipos de articulaciones, como esta de la mandíbula, como la del hombro o como la del cráneo. Y cada una de ellas tiene su nombre y su estructura. La extensión de movimiento y el tipo de movimiento que hace es lo que nos da el nombre de la articulación. La forma que tiene un hueso limita el tipo de movimiento y la cantidad de movimiento. Es decir, que la forma de un hueso hace que la articulación pueda moverse o abrirse mucho o poco. Las articulaciones se clasifican según la estructura y la función. Quiere decir que tiene dos clasificaciones. Se clasifican por su estructura, es decir, de qué está hecho, cómo está hecho. Si ustedes se ponen a pensar en su casa está hecha de block, de ladrillo, puede tener madera, ¿de qué está hecho? Y la función es para qué sirve, para que ustedes vivan ahí. Es igual el salón de clases, ¿de qué está hecho? Pensemos el salón de clases. Bueno, este está hecho tiene piso, tiene techo, tiene ventanas, va a tener paredes que son de tabla y yeso, algunas de concreto. ¿Y para qué sirve? Para que recibamos clases. Entonces, las articulaciones, fíjense que está en amarillo, subrayado, resaltado, porque este va a ser una pregunta de examen y aparte de que va a ser una pregunta de examen, ustedes tienen que ponerle mucha atención por su estructura, es decir,
cómo están formadas, los elementos, los tipos de tejido que forman las articulaciones se van a dividir en fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. ¿Qué es una estructura? La estructura es la distribución de las partes de un cuerpo, aunque también puede usarse en sentido abstracto. El concepto que procede del latín structura hace mención a la disposición y el orden de las partes dentro de un todo. ¿Cómo está hecho? Por su función, es decir, que hacen. También se van a clasificar en tres categorías y se van a llamar sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Por su función, qué hacen, qué tipo de movimiento dan, se clasifican en tres categorías también: sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis. ¿Qué es una función? El concepto de función tiene su origen en el término latino functio. La palabra puede ser utilizada en diversos ámbitos y distintos significados. La función es la representación de una obra artística. La función es la representación, por ejemplo, de un teatro. Pero la función también puede ser la acción que realiza una estructura. Entonces, vamos a hacer este cuadrito y necesito que ustedes se lo aprendan. La clasificación de las articulaciones se van a dividir en dos. Funcionalmente, es decir, ¿qué hacen? Se van a dividir en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. Y estructuralmente, ¿cuáles son los tejidos que lo forman? Que vamos a ver: fibrosa, cartilaginosa y sinovial. Fibrosa es que solo hay un tejido fibroso que las une. Cartilaginosa es que tienen cartílago entre los extremos de las articulaciones, y sinoviales que tienen cartílagos, tienen ligamentos, pero también tienen un líquido que se llama sinovial. Dentro de las fibrosas dentro de la sinartrosis, que son articulaciones que no tienen movimiento o muy leve movimiento, está la gónfosis y la sutura. Dentro de las anfiartrosis va a estar la cisdesmosis o sindesmosis, la sínfisis y la sincondrosis. La cisdesmosis es fibrosa y la sínfisis, como la sínfisis pubiana, es cartilaginosa, y entre la diartrosis todas van a ser sinoviales. Vamos a encontrar las artrodias, las condilias, las enartrodias, las gínglimo, las celares y las trocoides. Todas las diartrosis son sinoviales. Y estos son ejemplos de articulaciones sinoviales que van a ser diartrósicas, que ya las vamos a explicar. Entonces, las articulaciones, por su movilidad, vamos a tener aquellas que son sin artrosis, y es una articulación formada por tejido mesenquimatoso y sin movimiento. Esto quiere decir que no tienen cavidad ni cápsula articular, y estas son las fibrosas. Por su movilidad, por su función, no tienen movimiento. Esas van a ser las sinartrosis, clasificadas por su función, y se van a llamar, por su estructura, se van a llamar fibrosas. Y el tejido mesenquimatoso, pues es un tejido conectivo que se desarrolla desde la formación del ser humano, y que es lo que hay entre las articulaciones. Las sinartrosis se van a dividir en dos tipos. Y nosotros ya vimos el cráneo, y cuando vimos el cráneo, vimos que estos huesos estaban realmente unidos y no se podían separar.
por esas estructuras que yo les dije que se llamaban suturas. Entonces, las suturas va a ser el primer tipo en que se dividen y entre las suturas vamos a encontrar las dentadas, que presentan engranamiento o dentelladuras. Pareciera como que fuera de dientecitos acá. Y aquí hay una imagen. Estas son las suturas dentadas. La siguiente es las escamosas. Las superficies están en contacto o talladas en un bisel, que son estas. Entonces llevamos dos. Dentro de las suturas tenemos cuatro, llevamos dos. La primera era las dentadas, ahora son las escamosas. La tercera va a ser las planas, que son armónicas y en ellas se ponen en contacto a las superficies planas y rugosas, como los huesos propios de la nariz. Y la tercera se va a llamar esquindelesis, una superficie en forma de cresta se articula con una ranura. Una superficie en forma de cresta como esta se articula con una ranura como esta. Por ejemplo, entre el vómer y el esfenoides. Esas son las cuatro suturas. Y la gónfosis, que siempre la pregunto en los exámenes, es la que se encuentra en los alvéolos de los dientes. Y se llama gónfosis. Hay un poco movimiento, pero no debería haber nada. Esas son las sinartrosis. Apréndanse. Yo me lo aprendí de esta forma. Sinartrosis es sin movimiento. Sin movimiento. Sinartrosis. Me lo aprendí de esta manera. Las anfiartrosis pertenecen a las cartilaginosas en su mayoría y es un tipo intermedio entre la diartrosis y la sinartrosis. Es decir, que se mueven un poco más. Es una articulación en la que hay una pequeña cavidad que permite un movimiento mínimo y algunas no tienen, o no tienen cápsula articular, que esa sí la vamos a ver en la otra. Son articulaciones de choque, de aguante. Son articulaciones que amortiguan el movimiento y forman parte de las articulaciones que tienen cartílago. Y se van a dividir en tres tipos. La sindesmosis se trata del tipo de articulación que se mantiene unida por estructuras ligamentarias a su alrededor. Estos ligamentos son bastante fuertes que no permiten el movimiento entre los huesos y los ejemplos son la articulación coracoclavicular. Coracoclavicular es coracoides clavícula, coracoides en el omóplato y la articulación tibio-peronea inferior. La sínfisis, por ejemplo, la sínfisis del pubis, que se encuentra entre los segmentos del hueso pubis del coxal. Es una articulación separada por una almohadilla de fibrocartílago, por eso decimos que estas son cartilaginosas y que permiten un movimiento muy ligero entre los huesos. Y tenemos la sínfisis del pubis, que es este ejemplo, y la de los discos intervertebrales entre las vértebras. Por eso se dice que son de choque, que amortiguan, porque estas vértebras, las de la columna vertebral, son las que aguantan nuestro peso. Y por eso se llaman de choque o amortiguación. Sin condrosis, ya vimos nosotros el tórax y vimos las articulaciones de o vimos todos los huesos que formaban el tórax, entonces se trata de un tipo de articulación separada por cartílago hialino, como este, que permite un movimiento muy ligero entre los huesos. Por ejemplo, las osteocondrales, donde se unen las costillas, que son estas, con el esternón. Y nosotros vimos en el tórax que habían 12 costillas de cada lado, que de la 1 hasta la 7 se llamaban verdaderas porque tienen su propio cartílago. La 8, la 9 y la 10 se llamaban falsas porque no tienen su propio cartílago, sino que se unen a las verdaderas. Y las flotantes, las que no tienen cartílago. Este es un recordatorio. Empezamos de las que no tienen movimiento a los que tienen leve movimiento. Y las siguientes se llaman diartrosis.
Y estas son un tipo de articulación que se llaman sinoviales en la estructura porque tienen huesos, tienen cartílagos, tienen ligamentos, pero tienen un tipo de líquido que se llama sinovial. Ese tipo de líquido sinovial es el que eh, permite que no haya fricción entre los segmentos óseos y es el que hace el movimiento. Las articulaciones diartrósicas también se les llama las sinoviales y presentan diferentes libertades de movimientos o en otras palabras tienen diferentes movimientos. En ellas tenemos las diartrosis, o seguimos hablando de las diartrósicas, que son articulaciones móviles y tienen sus diferentes, los segmentos articulares son variables o son diferentes en cada articulación. Puede ser cóncava, puede ser convexa, puede ser polea, puede ser plana, y ellas siempre tienen un cartílago que amortigua el movimiento, que sirve de protección y que también le da elasticidad. Las diartrosis siempre van a tener muchos ligamentos o cartílagos, ligamentos que van a servir para la protección de la misma. Entonces aquí vemos, esta es la articulación del tobillo y podemos ver que la articulación del tobillo tiene un montón de ligamentos aquí. Fijémonos en esta parte. Ligamentos y si pudiéramos ver en la otra parte también va a tener muchos ligamentos que van a servir para darle protección y estabilidad. Y las diartrosis presentan movimientos que puede ser en que se desliza, en que se rota, en que se opone, flexiona, extiende, abduce, aduce o circunda. Flexión es como que fuéramos hacia adelante, el movimiento del brazo hacia adelante es una flexión, extensión es si moviéramos hacia atrás, abducción es si moviéramos el brazo hacia afuera, aducción si moviéramos el brazo hacia adentro y circunducción es como que hiciéramos un círculo. Todo eso lo hacen estas articulaciones. Y las articulaciones diartrósicas se van a dividir en articulación plana o artrodia, articulación cilíndrica o semitrocoide, articulación trocoide, gínglimo-troclear o trocleartrosis, celar o encía de montar, elipsoidea o condilia y enartrósica. Hablemos de las planas o artrodias. Plana, sin eje de movimiento, solo se mueve porque los dos segmentos óseos se deslizan en todas direcciones. Este tipo de articulación se caracteriza por dos superficies planas de hueso que topan una con otra y se deslizan. Por eso dice que es un movimiento solo por deslizamiento y que es limitado. Quiere decir que tiene ciertos grados y que no pasa a más. Una que acabamos de ver hace poco, los huesos del carpo y los huesos del tarso. Son ejemplos de articulaciones planas o artrodias. Los acabamos de ver en la clase pasada. Carpo y tarso. Los huesos del carpo, porque solo se deslizan y tienen tope. Los huesos del tarso, igual, un ejemplo de artrodia. Semitrocoide. A ver, aquí necesito su imaginación. Cilindro de gas para los que tienen, creo que todos en nuestras vidas hemos visto los cilindros de gas. Un cilindro tiene esa forma, pero se llama cilindro. Entonces la imaginación hace que nos imaginemos como un cilindro, medio cilindro, como que lo cortáramos. Por favor, no vayan a intentar cortar un cilindro de gas.
como que lo cortaran y es un medio cilindro convexo y otro cóncavo. Entonces hay que recordar que es convexo y que es cóncavo. Medio cilindro convexo y medio cilindro cóncavo. ¿Qué ejemplo tenemos? Las articulaciones de las apófisis articulares. Acuérdense que una vértebra tipo tiene 7 apófisis, una espinosa, 2 transversas, 4 articulares, 2 superiores, 2 inferiores. Las superiores se articulan con las inferiores de la vértebra supra. Entonces, ese es un ejemplo de semitrocoides. Y otro ejemplo es la astragalocalcánea, que forman la hilera posterior o primera hilera de los huesos del tarso. Las trocoides son segmentos de cilindro, uno convexo y otro cóncavo. Por ejemplo, eh, la articulación radiocubital superior y la atloaedontoidea o C1 o C2. Más fácil, entre la del atlas y la del axis oblicuo. Entonces son estos segmentos de cilindro. Estas que están acá. Aquí vemos otros ejemplos. La troclear o trocleartrosis. Nosotros ya hemos visto la tróclea. Es más, yo se los pregunté en algunos cuando les puse los foros o discusiones en la plataforma, yo les puse ahí que era la tróclea. Entonces, una de las superficies tiene forma de una polea. Polea es como cuando se jala agua del pozo. Ustedes han visto en las películas aquellos pozos donde se mete una cubeta con una cuerda y hay una polea y se jala y que tal vez algunos de los que son del interior en las casas de un familiar, algún abuelo puedan encontrar un pozo todavía de esos. Yo me acuerdo que en la casa de mi abuelito, que ya falleció, pues había un pozo de esos y que se jalaba por una polea el agua. Entonces, en la definición dice que en cuya garganta encaja la cresta de otra superficie articular, la articulación húmero-cubital. Entonces, cuando estudiamos el cúbito, cuando estudiamos el húmero, acordémonos que tenía una tróclea. Y por eso se llama troclear o trocleartrosis, porque usa una tróclea. ¿Y qué es una polea? Una polea es un mecanismo para mover o levantar cosas pesadas que consiste en una rueda suspendida que gira alrededor de un eje, con un canal o garganta en su borde por donde se hace pasar una cuerda o cadena. Por ejemplo, la polea de un pozo, también se le llama la garrucha, y rueda plana de metal que gira sobre su eje y sirve para transmitir movimiento en un mecanismo por medio de una correa, polea de arrastre. Entonces aquí está la tróclea. Y esta es la articulación húmero-cubital. Y yo quiero que me digan y que piensen en dónde pueden encontrar otra troclear o trocleartrosis. La articulación de gínglimo o bisagra es un tipo de articulación que permite un amplio rango de movimiento exclusivamente en un plano. Las articulaciones del tobillo y la rodilla. Entonces piensen en la bisagra que hay en la puerta. Cuando la puerta se abre en un solo plano, o hacia atrás o hacia adelante. Igual es el tobillo se mueve en un solo plano, o flexiona y llevan su mano hacia el hombro, o estiran la mano y la llevan hacia abajo. Eso significa en un solo plano, y por eso es que se llama una articulación gínglimo o de bisagra, la articulación del codo y también de la rodilla. Aquí está la de la rodilla y ahí está la del codo, vean. La de codo en conjunto. La de codo en conjunto cuando húmero, cúbito, radio. Aparte habíamos visto la húmero cubital, que era artrosis. Y me gusta mucho esta. Celar o silla de montar, porque hay que usar la imaginación. Celar o silla de montar significa que tiene forma como de una silla de montar de un caballo.
La superficie articular es cóncava o convexa de un hueso se adapta a la superficie cóncava y convexa del otro. Por ejemplo, la articulación esternoclavicular entre el esternón y la clavícula y la del primer metacarpiano del pulgar. Encía de montar, primer metacarpiano del pulgar. Encía de montar, vean, porque pareciera como esta estructura, una cóncava y una convexa, esta estructura pareciera como una silla de montar de un caballo donde alguien se sube. Y aquí está. También se le puede llamar por encaje recíproco. Y así es como la vemos. Si ven ustedes, esta sí parece una silla de montar acá. Aquí la vemos también, primer metacarpiano del pulgar. Condilia. Recuérdense dónde vimos condilio nosotros. ¿En qué estructura, en qué hueso vimos algo que se llama condilio? Y permiten movimiento en dos planos sin rotación. Es decir, que no puede girarse. Los de la muñeca entre el radio y la fila proximal de los huesos del carpo, o las articulaciones metacarpofalángicas, es decir, entre el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto y las falanges, esas son las condilias. Una superficie articular es cóncava y la otra es convexa y tienen una forma más o menos de una elipse. También la articulación temporomaxilar que a ustedes les va a servir es una condilia. Aquí la vemos. Las enartrosis son superficies articulares que tienen una cabeza y una cavidad y son de forma esferoidal, como una pelota, como una esfera de Navidad. Las enartrosis son aquellas que tienen forma como de una pelota, como de una esfera navideña. Y esa esfera va encajada en una cavidad. La escápulo humeral, que también se puede llamar como la del hombro, y la coxofemoral de la cadera. Estas tienen todos los movimientos. Esta es la de la cadera, una esfera que va encajada en una cavidad. Esta es la de la cadera. Recordemos entonces celar, trocoide, la enartrosis y la tróclea. Vuelvo a repetir, las enartrosis son las que tienen todos los movimientos. Empezamos por la sinartrosis sin movimiento, anfiartrosis que tienen poco movimiento y diartrosis que tienen todos los movimientos. Y las diartrosis, como ustedes ya vieron, se dividen en varios tipos. Yo día lo relaciono con cuando me aprendo la funcionalidad, me lo aprendo como día es igual a diariamente las uso, entonces diariamente las muevo. Eso es por su funcionalidad. Y todas las enartrosis por su estructura van a ser sinoviales porque tienen una cápsula sinovial. Las articulaciones diartrósicas van a tener eh, anexos. Es decir, que para que funcionen necesitan de estructuras que les brinden apoyo. Y es que rodeando las articulaciones vamos a encontrar estructuras como una funda, como una media, como un calcetín, que generalmente son ligamentos que van a formar una estructura que se llama la cápsula articular y que le van a
a brindar un aporte o soporte extra a las articulaciones para realizar una mejor función, porque las articulaciones, entre más movimiento realicen, más van a estar o pueden tener enfermedades o problemas. Entonces, las articulaciones, por ejemplo, esta que es del hombro, va a tener una cápsula articular. La cápsula articular es una funda que está formada por estructuras ligamentarias de tejido conjuntivo. Revestida es que la forra una cápsula sinovial. Sinovial es líquido. Y este líquido o jugo sinovial sirve para que se mantenga húmeda la articulación, que en la articulación, en la parte de adentro, se pueda mantener húmedo. Esa cápsula articular con su líquido sinovial se llama la cavidad articular. ¿Para qué sirve el líquido o jugo sinovial? Sirve para mantener húmedo. ¿Por qué debe mantenerse húmedo? Porque son como las piezas del motor de su vehículo. Si el motor de su vehículo no tiene aceite, el motor de su vehículo se va a dañar porque necesita una adecuada lubricación. Iguales en las articulaciones diartrósicas, por eso se llaman sinoviales porque tienen un líquido que se llama sinovial que permite la adecuada lubricación de los extremos óseos para un buen funcionamiento. Esta es una articulación sinovial, entonces ustedes vean, esta es la cápsula. Podemos ver que tiene una membrana sinovial y que dentro de esa membrana sinovial vamos a encontrar un líquido que se llama sinovial y que la articulación pues va a tener sus ligamentos. ¿Para qué sirven los ligamentos? Para darle un aporte extra a la articulación. Esta es la articulación del tobillo. Todos en nuestra vida nos hemos doblado el tobillo en algún momento y es súper doloroso. Y hay articulaciones que se encuentran reforzadas por ligamentos resistentes que no son elásticos, que van a servir un apoyo como apoyo adicional para que para que no se realice un movimiento anormal en la articulación. Ejemplo de articulación del tobillo. Si nos doblamos el tobillo es muy doloroso. Y estos ligamentos que están aquí, que ustedes los ven, tienen la función de que cuando vamos caminando y nos golpeamos el tobillo, nos lo doblamos, hace de que no se abra la articulación y que no se produzca un movimiento mayor, sino que se mantenga la articulación protegida y por eso no son elásticos. Quiere decir que estos ante un movimiento brusco se pueden rasgar o romper y a veces hasta se pueden llevar un pedacito de hueso. Por eso es que ustedes han escuchado, los que hemos tenido esguinces de tobillo dicen, es que tiene un esguince de tobillo grado 1, grado 2 o grado 3. Grado 1 es que se rompió parcialmente uno de estos ligamentos. Grado 2 es de que se rompió totalmente y grado 3 es que hasta se llevó un pedazo de hueso. Por eso son. Entonces, ¿qué hacen? Ellos le dan resistencia extra a la articulación. Hay otros ligamentos adicionales que también eh, no están en la cápsula articular per se, pero ofrecen un soporte adicional, por ejemplo, en el hombro, porque el hombro es una articulación incongruente. Ahora que nosotros ya vimos los huesos, vean ustedes la forma de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. No casa. La cabeza va a quedar demasiado grande, no va a encajar. Entonces, lo que sucede es que todos esos ligamentos le van a dar mayor soporte. Por eso dice que estos ligamentos adicionales pueden encontrarse enteramente dentro de la cápsula articular, quiere decir adentro de la articulación,
Por ejemplo, el ligamento cruzado de la rodilla. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado en las noticias cuando vemos un deportista y dicen es que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla y no va a poder jugar, por ejemplo, en 6 meses, 8 meses? Estos son los ligamentos cruzados. Están dentro de la articulación y por eso se llaman intraarticulares o intracapsulares, porque esta es una cápsula. Una cápsula es como una habitación cerrada donde le echaron llave. Y hay otros que se llaman extraarticulares o extracapsulares, como los ligamentos colaterales de la rodilla, porque están por fuera. Entonces, este es el ligamento colateral externo o lateral de la rodilla y ese es el ligamento colateral interno o, o medial de la rodilla. Entonces, la rodilla, por ser una articulación que se mantiene en mucho estrés o que tiene que hacer bastante esfuerzo, necesita de ligamentos que le refuercen como los cruzados, el cruzado anterior y el cruzado posterior, que es este, posterior anterior, y sus ligamentos extraarticulares como el colateral externo y el colateral interno. También las superficies articulares de los huesos pueden estar recubiertos o revestidos por capas de cartílago articular o hialino, como este. Este es el cartílago intraarticular o hialino. Y este absorbe los golpes de la articulación con resiliencia. Resiliencia es la capacidad que tenemos nosotros de absorber un golpe en nuestra vida. Eso es ser resiliente. Si alguien de ustedes, por ejemplo, perdió su primer examen parcial, ya lo pudo transformar, lo recibió el golpe, lo adoptó y tomó conciencia de qué hacer para salir adelante y hacer un plan de vida de cómo va a afrontar el segundo examen parcial. Eso se llama ser resiliente. Recibimos los golpes como el acero, como el hierro, que se mete al fuego y el fuego lo moldea, recibe los golpes con el martillo, pero sigue siendo acero. Entonces también puede estar el cartílago. Y esto es lo que algunos de sus familiares, amigos, vecinos pueden sufrir, lo que dicen la osteoartrosis. La osteoartrosis de la rodilla, que se da más comúnmente en personas mayores, aunque cualquiera lo puede padecer, que es que este cartílago que ustedes ven aquí brillante de forma gris, pareciera como que se carcomiera y se empieza a perder. Y eso causa mucho dolor en la articulación. Y también algunas articulaciones diartrodiales poseen un disco de cartílago entre, entre los dos segmentos óseos. Por ejemplo, los meniscos, el menisco de la rodilla, el menisco externo y el menisco interno, o el menisco lateral o el menisco medial, que son estos que están acá, también son parte de la articulación. Entonces vean qué interesante. La rodilla tiene ligamentos intracapsulares, extracapsulares. Tiene su cartílago hialino y también tiene discos fibrocartilaginosos. La articulación de la rodilla es una articulación muy potente y necesita, por la forma como son los cóndilos y cómo es el fémur en su extremidad inferior y cómo es la tibia en su extremidad superior, necesita de todos esos refuerzos para que sea potente y para que sea estable. Cuando alguno de estos falla, cuando falla los ligamentos cruzados, los cartílagos, tiene una osteoartrosis, fallan los ligamentos extracapsulares, va a empezar a tener dolor y la rodilla se vuelve inestable. Por eso la gente dice, es que se me traba la rodilla se me va para adelante, la rodilla se me va para atrás, etc. Repitiendo entonces, haciendo un resumen, los ligamentos son estructuras resistentes. No son elásticos, son como una cuerda. La misión de ellas es mantener unidos los huesos e impedir que se produzca una luxación. Una luxación es que el hueso se separe del otro segmento y se salga de su eje.
Los ligamentos capsulares son refuerzos que forman parte de la cápsula articular. No son, y no son engrosamientos de la cápsula fibrosa. Los ligamentos extracapsulares están fuera de la articulación y a distancia de la cápsula articular. En cambio, los ligamentos intracapsulares están dentro de la articulación, pero fuera de la cavidad sinovial. La cavidad sinovial es como la parte más interna de la articulación. Y algunos de ellos se puede llamar interóseos porque unen un hueso con otro de una manera muy íntima o común, como que estuvieran muy adheridos o pegados. Los fibrocartílagos articulares son elementos que aumentan la congruencia de las superficies articulares. A ver, ¿cómo poder darles una idea de los ligamentos en esa palabra congruencia? Imagínense ustedes la cabeza del hueso húmero con el omóplato, con la cavidad glenoidea. No casa. Esa cabeza no casa ahí. Va a quedar bailando si lo ponemos en buen chapín. Va a quedar floja porque la cavidad glenoidea pareciera que es muy pequeña y no puede envolver a la cabeza del húmero. Entonces necesita una cantidad de cartílago articular para llenarlo y poderlo llenar y englobar y que le dé congruencia, que pueda casar, que se pueda unir esa cabeza del húmero con la cavidad glenoidea del omóplato. Entre ellos tenemos los meniscos, que hablamos un poquito de los meniscos, no es meñisco, sino es menisco con N, no con ñ. Y también el labrum o rodete glenoideo, la cavidad glenoide del omóplato tiene su labrum o rodete glenoideo. Es como un círculo que va a recibir la cabeza del húmero y por eso se llama labrum o rodete. Da la vuelta en la cabeza, sale de la cavidad glenoidea y lo une, y que puede contener la cabeza del húmero. Este es el labrum o rodete glenoideo. Esta es la cavidad glenoidea del omóplato que va a servir para que acá llegue la cabeza. Entonces vean, le va a dar más espacio. Eso es congruente porque la articulación del hombro es incongruente. No puede casar la cabeza en este espacio tan pequeñito. Y para que no se salga, necesita de este cartílago. Y también ya habíamos hablado de los meniscos. Bueno, las articulaciones tienen su vascularización. Cuando hablo de vascularización es sus arterias y sus venas. Y cuando hablo de inervación son los nervios que llegan ahí. ¿Y cómo llegan? La vascularización tiene lugar a través de redes que envuelven una articulación. Suelen ser ramas colaterales de las arterias principales o cercanas. Por ejemplo, la de la rodilla, las femorales. Y cuyos vasos se extienden hasta la zona ósea periférica. Los nervios articulares contienen fibras sensitivas en mecanorreceptores. Los mecanorreceptores son aquellos que ante el movimiento se distorsionan y llevan una sensación o llevan un impulso nervioso y transmiten una sensación. Y terminaciones nerviosas libres en la cápsula articular. Resumiendo entonces, las articulaciones diartroideales tienen la posibilidad de movimiento en uno o en más planos. Ejemplo de articulación diartroideal, la de la rodilla. Aquí vemos un ejemplo cuando una articulación se puede mover solo en un plano, cuando puede hacer rotaciones, por ejemplo, o cuando se mueve en diferentes segmentos. Las diartrosis entonces son las de encaje recíproco, la trocleartrosis, la trocoide, la condilia, la enartrosis, la artrodio plana, etc. Y estas son
Estos son los ejemplos. Las articulaciones pueden ser monoaxiales si solo se mueven si solo tienen un movimiento. Mono es uno. Por ejemplo, la trocoide solo permite rotaciones y la gínglimo, como la del codo o la rodilla, solo un movimiento de flexión o extensión. Biaxiales, como la condilia, permite la flexión, extensión y la abducción y aducción. Y la articulación en silla de montar, ocelar o de encaje recíproco en dos ejes de movimiento. La triaxial es una articulación esferoidea. ¿Y cuál es una esferoidea? Es una enartrosis, por ejemplo, la del hombro y la de la cadera. Ellas permiten movimientos de flexoextensión, las rotaciones, la abducción y la aducción. Y aquí seguimos viendo ejemplos de esto, ¿verdad? De la que hemos visto, aquí está el movimiento, esta es una esferoidea. Vean todos los ejes de movimiento que puede tener. Esta es la condilia o encía de montar. Esto ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que hay movimientos especiales, pero esto para su carrera, pues lo que más me interesa a mí no es que se aprendan los movimientos, porque en su carrera no van a ver tanto los movimientos, pero sí van a ver las articulaciones. Entonces, esa es la clase del día de hoy y pues siempre estoy en contacto con ustedes. Muchas gracias. Esta es la bibliografía de donde fue tomada la presentación. Vean ustedes que sí la saqué de algunos libros y en su libro como tal, en la anatomía del doctor Fernando Quiroz Gutiérrez, pues no se encuentra así como se las expliqué. Por eso yo les voy a mandar el documento, por favor, para que ustedes lo puedan tener y lo puedan leer. Necesito que lean y necesito que se pongan pilas en esto. Entonces yo quedo a su disposición y siempre estamos en contacto.